Ha caído otro peso pesado del narcotráfico mexicano, conocido como el Chavo Félix. Fue detenido y está a la espera de ser enjuiciado luego de un arduo operativo. ¿Cómo fue su captura? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. La captura de Juan Carlos Félix Gastelum, alias el Chavo Félix, fue el desenlace de meses de trabajo coordinado entre las principales fuerzas de seguridad de México, marcando un importante golpe contra la estructura operativa de un grupo delictivo que dominaba gran parte de la actividad criminal en Sinaloa. Este operativo, llevado a cabo en el poblado de Quilá, en el municipio de Culiacán, fue una operación quirúrgica donde la planificación, la inteligencia y la ejecución precisa jugaron roles fundamentales para garantizar el éxito sin exponer a la población civil a mayores riesgos. Todo comenzó con labores intensivas de inteligencia. Los organismos involucrados, que incluían a la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena, la Secretaría de Marina Semar, la Guardia Nacional GN y la Fiscalía General de la República FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana SSPC, llevaron a cabo un análisis detallado de las actividades delictivas en la región. La prioridad era localizar a los responsables de generar violencia, entre los cuales el Chavo Félix ocupaba un lugar destacado debido a su papel como operador financiero del grupo delictivo. Sus movimientos y redes de contactos fueron rastreados mediante un sistema de vigilancia encubierta, informantes y el monitoreo de comunicaciones, lo que permitió identificar patrones clave que revelaron su ubicación actual y sus movimientos estratégicos. La información recolectada indicaba que el Chavo Félix frecuentaba el poblado de Quilá, una comunidad rural que se había convertido en un bastión operativo para la célula criminal que lideraba. Quilá, con su ubicación estratégica y la complicidad de ciertos sectores de la población, ofrecía un refugio ideal para operaciones ilícitas. Los investigadores notaron que el área presentaba un flujo irregular de personas y vehículos, lo que sugería que ahí se realizaban actividades logísticas vinculadas al narcotráfico y otros delitos. La operación comenzó al amanecer, bajo un estricto protocolo de sigilo. Elementos de las fuerzas especiales se desplegaron en las inmediaciones del poblado, apoyados por vehículos blindados y unidades aéreas, que garantizarían una respuesta rápida en caso de resistencia armada. El objetivo era aislar la zona y limitar las rutas de escape, sabiendo que el Chavo Félix era conocido por su habilidad para evadir capturas y su disposición para utilizar tácticas extremas si se veía acorralado. Cada movimiento fue calculado al detalle, con los elementos avanzando lentamente para no alertar a la comunidad local ni a los posibles vigías del grupo delictivo. La localización precisa del Chavo Félix se logró mediante un operativo de reconocimiento terrestre. Agentes encubiertos habían informado sobre una propiedad donde se sospechaba que el objetivo podía estar resguardándose. Durante la madrugada, las unidades tácticas comenzaron a acercarse al perímetro, tomando posiciones estratégicas para evitar un enfrentamiento directo que pudiera poner en peligro a civiles en el área. Se instalaron puntos de control en las salidas principales de Quilá, mientras los equipos de asalto esperaban la señal para actuar. Al detectar la presencia de vehículos sospechosos que correspondían a la información obtenida en el análisis previo, los efectivos intensificaron su vigilancia. Poco después confirmaron que uno de los ocupantes coincidía con la descripción física del Chavo Félix. En ese momento se tomó la decisión de proceder con la detención. Cuando los elementos comenzaron a movilizarse, el sospechoso notó la presencia de los uniformados e intentó escapar, iniciando una breve persecución que, gracias al despliegue táctico, terminó con su captura sin mayores incidentes. El Chavo Félix fue reducido rápidamente por las fuerzas especiales, quienes actuaron con profesionalismo para evitar cualquier confrontación que pudiera escalar en violencia. Una vez sometido, los oficiales le informaron de su detención, leyéndole sus derechos constitucionales y asegurándose de que el procedimiento cumpliera con todos los protocolos legales para garantizar que no hubiera irregularidades que pudieran comprometer su procesamiento posterior. Durante este proceso, las fuerzas de seguridad mantuvieron un cordón de seguridad en el área para evitar que integrantes de su célula criminal intentaran intervenir. La operación, aunque breve en su ejecución, destacó por su precisión y coordinación. Las fuerzas de seguridad no solo lograron capturar a uno de los objetivos prioritarios, sino que también lo trasladaron rápidamente fuera del área para minimizar riesgos a la población local. Vía aérea, el Chavo Félix fue llevado a una instalación segura, donde quedó bajo custodia y a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica. Este traslado fue clave para evitar posibles intentos de rescate o represalias por parte del grupo delictivo.
El impacto de la captura no tardó en hacerse sentir. En el poblado de Quilá, la población quedó dividida entre quienes temían represalias del grupo delictivo y quienes veían en la operación una señal de esperanza frente a la violencia que había asolado la región durante años. Para las fuerzas de seguridad, la captura del Chavo Félix representó un paso importante en la estrategia para desmantelar las estructuras operativas del crimen organizado en Sinaloa, aunque sabían que su detención era solo el comienzo de una lucha más amplia. El operativo también envió un mensaje claro. Las autoridades estaban dispuestas a actuar con firmeza y coordinación para enfrentar al crimen organizado, incluso en zonas donde estos grupos habían consolidado su poder. La captura de un operador financiero como el Chavo Félix no solo significaba la interrupción temporal de las actividades económicas de la organización, sino también un golpe simbólico a su estructura de poder. Nacido en una comunidad rural de Sinaloa, Juan Carlos creció en un ambiente donde el narcotráfico no era solo un negocio clandestino, sino una parte integral de la vida cotidiana. Desde una edad temprana estuvo expuesto a historias de contrabandistas que se convirtieron en leyendas locales y a las promesas de riqueza rápida que el tráfico de drogas ofrecía. Sin embargo, en su infancia y adolescencia no mostró signos evidentes de involucrarse directamente en actividades ilícitas. Al contrario, quienes lo conocieron en su juventud lo describen como un joven tranquilo y reservado, alguien que prefería observar antes que actuar. El cambio en su vida comenzó en la adolescencia, cuando su familia enfrentó serios problemas económicos. Como muchas familias en regiones dominadas por el narcotráfico, los Félix se vieron atrapados entre la pobreza y la influencia de los cárteles que operaban en la zona. Aunque intentaron mantenerse al margen, las ofertas de dinero fácil y la presión de los grupos delictivos locales finalmente llegaron a tocar su puerta. Fue en este contexto que Juan Carlos comenzó a realizar trabajos menores para una célula local, inicialmente como un simple mensajero que llevaba información de un lugar a otro. Este rol, aparentemente inofensivo, le permitió conocer el funcionamiento interno de la organización y establecer contactos que serían cruciales para su futuro. Con el tiempo, el Chavo Félix demostró ser más que un simple empleado. Su inteligencia y discreción lo destacaron entre los más jóvenes que realizaban tareas similares. Los líderes de la célula pronto se dieron cuenta de que podían confiar en él para manejar responsabilidades más importantes. Así comenzó a involucrarse en actividades más riesgosas, como el transporte de pequeñas cantidades de drogas a lo largo de rutas rurales y la supervisión de cargamentos que debían llegar a puntos clave para su distribución. El verdadero ascenso de Juan Carlos dentro del mundo criminal ocurrió cuando comenzó a involucrarse en las operaciones financieras de la organización. Cuando no tenía una educación formal en contabilidad, poseía una habilidad natural para los números y una mente estratégica que le permitió gestionar los flujos de dinero derivados de las actividades ilícitas. Su papel evolucionó rápidamente de ser un simple transportista a convertirse en un operador financiero confiable, alguien que no solo movía dinero, sino que también lo multiplicaba mediante inversiones estratégicas en negocios legales que servían como fachadas para lavar las ganancias del narcotráfico. En esta etapa, el Chavo Félix comenzó a construir su reputación como un hombre metódico y leal, cualidades que le aseguraron un lugar destacado en la jerarquía de su organización. Se ganó la confianza de sus superiores al manejar grandes cantidades de dinero con eficiencia y discreción, asegurándose de que los fondos nunca fueran rastreados por las autoridades. Además, mostró una habilidad única para mantener la calma bajo presión, incluso en situaciones de alta presión, como redadas inesperadas o traiciones internas. Estas cualidades no solo lo protegieron de los peligros inherentes al mundo del narcotráfico, sino que también le permitieron expandir su influencia y consolidarse como una figura clave dentro de la organización. Una de las estrategias que utilizó para ascender fue diversificar las operaciones financieras del grupo. Bajo su supervisión, la organización comenzó a invertir en una amplia variedad de negocios legales, desde tiendas de abarrotes hasta pequeñas empresas de transporte y bienes raíces. Estos negocios no solo servían para lavar dinero, sino que también ayudaban a mantener una apariencia de legitimidad en la comunidad. Además, Juan Carlos entendió la importancia de mantener buenas relaciones con los líderes locales y las autoridades corruptas, asegurándose de que los intereses de la organización estuvieran protegidos en todo momento. Sin embargo, su éxito no pasó desapercibido para otros miembros del grupo, ni para las organizaciones rivales. Con el tiempo, su creciente influencia y su habilidad para manejar recursos lo convirtieron en un objetivo. Aunque logró evitar conflictos directos con sus superiores gracias a su lealtad y resultados, tuvo que enfrentarse a intentos de sabotaje y amenazas de grupos rivales que querían debilitar su posición.
Estos desafíos pusieron a prueba su capacidad para sobrevivir en un entorno donde las traiciones y las vendetas eran una constante. A medida que ascendía, el Chavo Félix se involucró en actividades más allá del tráfico de drogas, supervisó operaciones de extorsión, controló redes de distribución en varias regiones y coordinó el reclutamiento de nuevos miembros para la organización. Su enfoque estratégico y su capacidad para delegar responsabilidades lo convirtieron en un líder eficaz, aunque sus métodos no estaban exentos de violencia. Cuando era necesario, no dudaba en recurrir a medidas extremas para proteger los intereses de la organización o para enviar un mensaje a quienes se atrevían a desafiarlo. Sin embargo, este ascenso al poder también tuvo un costo personal. Las constantes amenazas a su seguridad lo obligaron a vivir en un estado de paranoia, siempre alerta a posibles traiciones o emboscadas. Además, aunque intentaba mantener un perfil bajo para evitar la atención de las autoridades, su creciente influencia eventualmente atrajo la atención de las fuerzas de seguridad, que comenzaron a investigarlo como parte de un esfuerzo más amplio para desmantelar las operaciones de su grupo en Sinaloa. El punto de inflexión en su carrera criminal llegó cuando las autoridades lograron vincularlo a una serie de operaciones financieras clave que sostenían a la organización. Los informes de inteligencia revelaron que el Chavo Félix no solo administraba dinero, sino que también jugaba un papel activo en la logística del tráfico de drogas y en la expansión de las redes criminales en otras regiones. Esto lo convirtió en un objetivo prioritario para las fuerzas de seguridad, que comenzaron a rastrear sus movimientos y a recopilar evidencia para construir un caso en su contra. A pesar de sus intentos por mantenerse un paso adelante, el cerco en torno a él comenzó a cerrarse. La combinación de sus responsabilidades crecientes y la presión de las autoridades lo llevó a cometer errores que eventualmente lo expusieron. Como operador financiero clave dentro de un grupo delictivo de Sinaloa, su influencia y responsabilidad crecieron exponencialmente, lo que inevitablemente atrajo enemigos tanto dentro como fuera de su organización. Desde disputas internas por el control de recursos hasta el incremento de la presión gubernamental, los conflictos que enfrentó fueron piezas clave en la cadena de eventos que terminaron con su captura. Uno de los factores principales que contribuyeron a su caída fue su creciente protagonismo dentro del grupo delictivo. Como operador financiero, el Chavo Félix tenía acceso a información y recursos críticos para la organización, lo que lo hacía indispensable. Sin embargo, este mismo rol lo colocaba bajo constante escrutinio, no solo de las autoridades, sino también de otros miembros de la organización. En el mundo del crimen organizado, el manejo del dinero es una posición delicada, ya que cualquier error, real o percibido, puede ser interpretado como una traición o un intento de enriquecerse a expensas del grupo. Una de las tensiones más significativas que enfrentó dentro de su organización surgió de acusaciones sobre el mal manejo de fondos. Aunque no existían pruebas concluyentes de que hubiera desviado dinero, algunos miembros del grupo comenzaron a sospechar de su lealtad debido a su estilo de vida. Aunque mantenía un perfil bajo en comparación con otros líderes del crimen organizado, se decía que el Chavo Félix había adquirido propiedades y bienes de alto valor que levantaron sospechas entre sus colegas. Estas acusaciones, incluso sin fundamento, crearon una atmósfera de desconfianza que debilitó su posición dentro del grupo. Además de las disputas internas, el Chavo Félix también enfrentó conflictos con otras células delictivas que operaban en Sinaloa y sus alrededores. El manejo de rutas de tráfico de drogas y la distribución de territorios eran fuentes constantes de fricción entre los diferentes grupos criminales de la región. Aunque el Chavo Félix no era conocido por ser un hombre de campo, su papel como operador financiero lo vinculaba directamente con las operaciones logísticas del grupo, lo que lo colocaba en el centro de estas disputas. En más de una ocasión, se vio involucrado indirectamente en enfrentamientos entre su grupo y organizaciones rivales, lo que incrementó la presión sobre él y sus operaciones. Uno de los episodios más significativos que marcó el inicio de su declive ocurrió cuando un cargamento importante, supervisado indirectamente por él, fue interceptado por las autoridades en un operativo sorpresa. Este golpe no solo representó una pérdida financiera considerable para la organización, sino que también puso en duda su capacidad para manejar las operaciones de manera eficiente. Aunque él no estaba directamente involucrado en la logística del cargamento, su rol como encargado de los recursos lo hizo responsable ante sus superiores. Este incidente generó tensiones dentro del grupo, con algunos miembros sugiriendo que el Chavo Félix había cometido un error crítico o incluso que podría haber filtrado información. Otro conflicto clave que contribuyó a su captura fue el aumento de la presión gubernamental sobre el grupo delictivo al que pertenecía.
En los meses previos a su detención, las fuerzas de seguridad intensificaron sus operaciones en Sinaloa, enfocándose en desmantelar las estructuras financieras de las organizaciones criminales. Esto se debió en parte a la estrategia del gobierno federal de atacar las bases económicas de los cárteles, un enfoque que buscaba cortar el flujo de dinero que sostenía sus operaciones. Como operador financiero, el Chavo Félix se convirtió en un objetivo prioritario en esta estrategia, y las autoridades comenzaron a seguir de cerca sus movimientos. El monitoreo de sus actividades financieras fue fundamental para que las autoridades comenzaran a cerrar el cerco en torno a él. Aunque había sido cuidadoso en sus operaciones, utilizando múltiples intermediarios y negocios de fachada para lavar dinero, los investigadores lograron identificar patrones que conectaban sus transacciones con actividades delictivas. Estas investigaciones revelaron detalles sobre su red de contactos y las rutas financieras que utilizaba, lo que permitió a las autoridades ubicarlo en un lugar específico. Este nivel de escrutinio aumentó la presión sobre él, limitando su capacidad para operar con la libertad que había disfrutado anteriormente. A medida que la presión aumentaba, el Chavo Félix cometió un error crítico que aceleró su caída. Durante un enfrentamiento interno dentro del grupo, surgieron tensiones entre él y otro miembro de alto rango que cuestionaba sus decisiones financieras. Este conflicto, que inicialmente parecía ser una disputa menor, escaló rápidamente cuando el otro miembro intentó socavar su posición dentro de la organización. Aunque logró mantener su rol, el incidente dejó cicatrices y fragmentó aún más las relaciones internas del grupo. Esta división permitió a las autoridades obtener información clave de un desertor que había estado vinculado al grupo y que, buscando protección, ofreció detalles sobre la ubicación y las actividades del Chavo Félix. El momento decisivo que condujo a su captura ocurrió cuando un aliado cercano del Chavo Félix fue detenido en un operativo. Este individuo, al enfrentarse a una posible condena, optó por cooperar con las autoridades y proporcionó información que permitió localizar a su antiguo jefe en el poblado de Quilá. Aunque el Chavo Félix había intentado mantenerse en movimiento y evitar lugares donde pudiera ser detectado, su dependencia de ciertas personas dentro de su red lo hizo vulnerable. La información obtenida del detenido permitió a las fuerzas de seguridad planificar el operativo que resultó en su arresto. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.